¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Buena semana, aquí estamos en Pasos Perdidos. Fernando Fraquelli, ¿cómo anda? Pero ¿cómo le va, señora Amanda Alma? Empezamos una semana que parece ya de antemano que va a ser intensa, que va a ser semana de definiciones, semana también en la cual los bloques políticos, los diputados nacionales se van a ir preparando, no solo que están esperando a ver qué va a resolver el Ejecutivo respecto a de qué manera va a ser el veto a el proyecto de ley o a la ley en definitiva sancionada por el Congreso respecto a la movilidad jubilatoria, sino también preparándose para la próxima semana, que es la presencia del jefe de gabinete aquí en esta Cámara de Diputados. Exactamente, la primera vez que va a venir el jefe de gabinete aquí a la Cámara de Diputados, al Congreso en definitiva como tal, porque Guillermo Franco fue uno de los negociadores de la ley de bases, pero tras bambalinas participó muchas veces, se reunió mucho con los diputados de los diferentes bloques, pero esta vez viene en otro rol. Más de 3.300 preguntas, perdón, de diputados de los diferentes bloques. Obviamente la mayor cantidad son emitidas por el bloque de Unión por la Patria, que tiene mayor cantidad de integrantes, 99, versan principalmente en las políticas públicas que dejaron de implementarse, obviamente la discusión respecto al rumbo de la economía, y me atrevo a plantear que seguro va a haber alguna repercusión de la posibilidad de veto de las jubilaciones, y para ese momento no se dio, porque es el próximo miércoles 4 de septiembre, sino también todo el revuelo que hay en la interna de La Libertad Avanza, donde, bueno, la discusión por el viaje de los diputados, 6 diputados a E6 a visitar a los represores, hay una discusión ahí donde sobre todo los bloques mayoritarios, en este caso Unión por la Patria, va a insistir con ese tema. Bueno, va a haber un tema que me parece que muchos de los temas en estas 3.300 preguntas se repiten, muchas de las preguntas se repiten, muchas de las ampliaciones de las respuestas, todavía no han llegado las respuestas de la jefatura de gabinete aquí al Congreso Nacional, falta todavía más de una semana, seguramente el lunes de la semana que viene recién estarán llegando las respuestas para que tengan unos días antes, un rato antes, ¿no? Para que los legisladores puedan leer esas respuestas y ampliar las respuestas de manera oral, presencial en la Cámara de Diputados, ya con el propio jefe de gabinete aquí en el Congreso Nacional. Es un poco la idea con la cual se brindan los informes del jefe de gabinete. Sí, además decir también que hay una muy completa agenda de comisiones, muchas comisiones deliberativas principalmente, todavía sin la expectativa de dictaminar ningún proyecto, porque estamos en cuenta regresiva las últimas semanas previas a el ingreso del presupuesto nacional. Y decimos esto porque, bueno, hay pocas posibilidades luego, por ahí en septiembre, una vez que ingresa el 15, alguna sesión más deliberativa con algunos proyectos. Hay que ver cómo viene también el clima político al interior de los bloques y las resoluciones en los próximos días en términos políticos, porque después decía, se abocan sobre todo los diputados de las provincias a analizar y a tratar de negociar una mejor inversión de obras públicas, sobre todo, que estuvo parado durante todo este año para los territorios. Hay muchas obras que fueron absorbidas por las arcas propias de las provincias, pero hay negociaciones por el tema subsidios al transporte, por el tema negociación también respecto a la cuestión de las tarifas de los servicios públicos, porque la gran mayoría de las provincias tienen prestadoras que son pequeñas cooperativas, ¿no? Y el impacto del valor de la energía, sobre todo, es mucho más onerosa en las provincias. Así que ese debate es muy complejo. Y ya tuvimos 6 meses de discusión por la ley bases, el presupuesto no me quiero imaginar cuándo puede durar. Además el presupuesto se discute con muchos más detalles, con mucha más presencia de no solo de los diputados, no solo de los senadores, sino también hay una influencia fuerte de los gobernadores. Y hay también por el otro lado, desde la defensa de ese presupuesto, no solo por parte de los diputados de La Libertad Avanza, del propio presidente de la Cámara de Diputados, sino también del jefe de gabinete, que va a ser un interlocutor, un mediador permanente en las discusiones que se van a dar desde el punto de vista legislativo, pero en las discusiones que se van a dar desde el punto de vista político. Hay decisiones políticas que va a tener que adoptar el gobierno de Javier Milei y que se van a ver plasmadas en el presupuesto 2025. El tema de los subsidios, el tema de las obras públicas, tema central para cualquier gobernador, tema central para cualquier intendente. Por eso también que se ha deslizado en las últimas horas que va a haber contactos del jefe de gabinete con intendentes de la provincia de Buenos Aires enrolados en otras fuerzas políticas que no son la Libertad Avanza, que no tiene intendentes y que no son tampoco del PRO.
que uno puede decir, o de los radicalismos que uno puede decir son oposiciones dialoguistas. No, va a tener contacto con intendentes del conurbano y de la provincia de Buenos Aires que pertenecen a Unión por la Patria. Es decir, se entabla un tipo de relación política distinta como venía discutiéndose hasta ahora. Y muchos de esos temas van a estar reflejados en las discusiones pensando en un presupuesto 2025 que diagramarán después el presidente de la Comisión de Presupuestos, José Luis Esper, con el resto de la conducción de la comisión respecto, y obviamente con el Palacio de Hacienda, de cómo va a ser y cuáles van a ser los tiempos en los cuales el proyecto va a ir llevando los pasos del Congreso, tener dictamen y llegar al recinto. Pero en el medio se va a estar siguiendo muy de cerca cada uno de los apartados, cada una de las planillas anexas de este presupuesto que tienen que ver con las inversiones, que tienen que ver con las obras públicas, que tienen que ver con los gastos, en definitiva, del Estado, para no repetir lo que está sucediendo ahora, donde el presupuesto está a libre disposición solamente del Poder Ejecutivo. Claro, y también va a haber una discusión muy fuerte sobre presupuesto educativo. Acá hay que recordar que está no solamente la media sanción de la ampliación del presupuesto para las universidades, hay una conflictividad latente también, sin inicio de clases del segundo cuatrimestre, con una marcha federal que también se está preparando para este segundo semestre, y todo lo que tiene que ver con las políticas de desarrollo y de asistencia social que fueron recortadas profundamente. Hoy nos enteramos también la transformación de los recursos para las personas víctimas de violencia de género, que modifican los montos, generando dificultades para implementar una política de escape en ese sentido, ¿no? Para las personas que están, sobre todo las mujeres que están en situación de riesgo. Así que todas esas discusiones también van a estar muy presentes, porque vamos a ver cuántos recursos el Estado va a destinar a las distintas políticas públicas y, sin dudas, desarrollo social, las jubilaciones, ANSES, que es la principal caja de asistencia social de la Argentina, no solamente por jubilaciones y pensiones, sino por la asignación universal por hijo y los programas sociales. Así que va a haber ahí un foco muy importante. Exactamente, bueno, pero recién a partir del 15 de septiembre. Falta todavía algunas semanas para esa fecha. Mientras tanto, tenemos una gran actividad para esta semana que va a comenzar ya mañana con diferentes reuniones de comisión. Y mientras tanto, vamos a ver cómo está la temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires. Dale, está mucho más lindo de lo que se anunciaba las semanas anteriores, porque hay bastante sol para estos días y levanta un poco la temperatura, me parece, Fernando, con hoy, ahora 13 grados en la ciudad de Buenos Aires. Pero ya para mañana y pasado, temperaturas máximas de 17 grados, anticipando lo que será una primavera dentro de pocas semanas. También después del presupuesto viene la primavera. Ojalá salga el sol. Exactamente. Bueno, ahí está. Una temperatura que va en ascenso por lo menos hasta lo que es el día miércoles de esta semana. Temperaturas agradables. Vamos a ampliar la mesa, vamos a saludar al equipo que nos acompaña en este lunes. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenida. Bueno, en el comienzo obviamente de esta semana, que no va a tener tanta actividad de comisiones como la semana pasada, pero sí va a seguir seguramente a un ritmo muy intenso lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados, no solo en lo que son las reuniones de comisiones, sino también en las reuniones de bloque y definiciones que seguramente veremos en las próximas horas. Y bueno, esperando también por esta visita que va a hacer el jefe de gabinete la semana que viene, Guillermo Franco, que va a hacer su debut aquí en la Cámara Baja. Estamos en Compose hoy, Meli, nos vestimos iguales. Sí. Sin querer, Sin querer queriendo, así como el chavo. ¿Cómo anda, Gonzalo Solobarrieta? Hola, Man. Buen comienzo de semana para vos, para los compañeros aquí en piso. Yo me vine en Compose un poco más con el señor Fraquelli, para que estemos justamente bien vestidos y en conjunto, para hablar de, el comienzo de esta semana legislativa. Les he traído una de las propuestas que va a tener eje en la Comisión de Acción Social y Salud Pública, de lo que antes conocíamos como el Plan ENIA y que ahora propone la diputada Fein como el Peña, este programa para justamente el embarazo adolescente y sobre todo para su prevención, con algunos datos estadísticos que pasan en la realidad y en la actualidad y por qué presenta este proyecto, entre tantas otras cosas como, saber cuánto va a durar la visita de el jefe de gabinete de ministros Francos aquí en Diputados, porque suelen ser sesiones bastante amplias, largas. Se está abriendo las apuestas, se están abriendo, son 10
10 horas, 8 horas, 20 horas, veremos. Bueno, ahí No está sé el si graph, tanto. ahí dice graph. 4 de septiembre a partir de las 11 horas. Exacto. Así que empieza en un horario normal, Sí. ¿no? Normal, sí. O sea que puede terminar 4 o 5 de la tarde. Sí, bueno, Sí. las veces anteriores, acá en la Cámara de Diputados es mucho más largo que en la Es más Cámara de larga, Senadores. claro. Sí. Hay mucha más participación de los bloques, pero también me parece que al ser la primera vez que venga, después de 8 meses de gestión, va a haber muchas preguntas. sin Sí, duda. seguramente. Creo que una de las más largas fue con Marcos Peña, 11 horas, cuando recién iniciaba el gobierno de Cambiemos, que Marcos Peña, de los últimos jefes de gabinete, fue el que más asistió dentro de Sí. todo. Pero bueno, si está pautada para las 11, vamos a saber que ya empieza a 11:30 seguramente. Y No puede haber todavía ninguna otra actividad. Todavía no hay estimación, pero bueno, cuando se organice, digamos, cuántas preguntas y cuánto tiempo le va a corresponder a cada bloque, bueno, allí va a haber una estimación seguramente de las horas. Pero yo le pongo más de 6, ¿eh? Yo también, yo creo que hasta las 8 o 9 no nos vamos a ir de acá. Bueno. está bien. Quería avisar también que va a haber la presencia seguramente de un ministro esta semana. El ministro de Justicia está convocado para esta semana, para mañana, a la Comisión de Mujeres y Diversidad por las Mañana a la modificaciones. tarde, ¿no? Mañana a la tarde, sí. Por las modificaciones en las políticas de género, sobre todo, ¿no? Que absorbió todas las políticas del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que fue cerrado el Ministerio de Justicia. Bueno, a partir de ahí, además de lo que decía el plan ENIA, que tiene que ver con el embarazo adolescente, todas las políticas preventivas, Claro. ¿no? Bueno, y dentro de lo que tiene que ver con la actividad del Congreso Nacional, obviamente están las reuniones de cada uno de los bloques políticos de esta Cámara de Diputados, con atención puesta en la jornada de mañana, porque se va a reunir el bloque de La Libertad Avanza, se va a reunir el bloque del oficialismo, que el miércoles de la semana pasada pasó a un cuarto intermedio. Esa reunión. Esa reunión pasó a un cuarto intermedio. ¿Con qué pasó un cuarto intermedio? Con un pedido de una moción concreta que hizo la diputada Villaverde. La moción fue pedido de expulsión del bloque de la diputada Lourdes Arrieta. Una jornada, recordemos que fue bastante difícil y complicada para los libertarios en la reunión de bloque. Lo cierto es que mañana se va a retomar la reunión. El horario previsto, me dicen, a partir de las 8:30 de la noche, reunión de la bancada libertaria. No va a participar el presidente de la Cámara, Martín Menem. Va a conducir esa reunión Gabriel Bornoroni, el presidente del bloque de La Libertad Avanza en esta Cámara de Diputados. Y obviamente es un tema que trasciende este Congreso Nacional. sin duda. Hoy, en conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni habló del tema, habló de la denuncia de la diputada Arrieta. Primero, es un tema de, por un lado, del poder, en términos generales, del Poder Legislativo. En términos particulares, de la diputada, que tiene su agenda, y en tal caso, si tienen las denuncias para hacer, que las haga. Bueno, ha hecho una denuncia que fue, digamos, por ser, digamos, simple en la respuesta, fue desestimada. Lo cierto es que, bueno, es un tema de la agenda de la diputada y ella tiene la libertad de hacer lo que le parezca mejor, y tiene la decisión de denunciar lo que crea conveniente, y tiene la decisión de hacer con su vida lo que le parezca mejor. Digo, no, en eso no nos metemos, no, la verdad es que no nos metemos, más allá de que nos pueda parecer más o menos desafortunado lo que ha ocurrido, ¿no? Pero es un tema del Poder Legislativo, en tal caso del bloque, y bueno, y ellos resolverán qué es lo mejor para el espacio. Ahí estaba la voz del vocero presidencial, la voz del presidente del Ejecutivo Nacional, en definitiva, a través de Manuel Adorni, haciendo su referencia, también desvinculando las discusiones aquí en la Cámara de Diputados con lo que sucede en el Ejecutivo Nacional, y bueno, dando curso a que se reencauce dentro del Congreso, dentro de esta Cámara sobre todo, los vínculos entre todos los diputados que están en el bloque. Sí, un dato también importante para sumar, se convocó a la reunión de Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos nuevamente para el día miércoles, que recordemos que la semana pasada se abrió, Silvia Lospenato, la presidenta de esta comisión, abrió la comisión para
llevar adelante los diferentes proyectos que hay de crear comisiones investigadoras, de sancionar a los diputados que tuvieron reuniones en el complejo penitenciario de Ezeiza con represores. Lo cierto es que la diputada de Los Penatos citó para esta semana una nueva reunión de comisión con la idea de invitar a distintos participantes para que asesoren a la Cámara de Diputados respecto a si cabe sancionar, ¿no? Especialistas en constitucionalistas. Exactamente, ¿no? Constitucionalistas que expliquen qué facultades tiene el Congreso, qué facultades tiene la Comisión principalmente de sancionar a partir de lo que hicieron los diputados de haber concurrido a reunirse con una persona determinada o dos personas determinadas en un complejo penitenciario. Es a las 2:30 de la tarde esta reunión y viene también de una reunión el viernes de los distintos asesores de la Comisión de Peticiones para trabajar este tema. Sí, no, algo que tiene coincidencia entre lo que escuchábamos al vocero Manuel Adorni con declaraciones que tuvo hoy la diputada Arrieta por radio, que ella dijo que efectivamente nadie del Poder Ejecutivo la había llamado y que ya leía titulares de que Karina Milei había decidido echarla cuando ella en realidad no habló nunca con Karina Milei. Entonces ahí hay coincidencia en que definitivamente desde Casa Rosada dejaron en manos aquí, ¿no? Desde el Congreso que se resuelva del bloque, pero la realidad es que afecta obviamente a nivel partidario a la Libertad Avanza, porque Arrieta fue una pieza muy importante en lo que fue el armado del partido en Mendoza, ¿no? Así que bueno, de alguna manera siempre hay eco. Sí, claro, sin duda. Y lo que pasa fuera de la Cámara de Diputados tiene repercusión adentro, y lo que pasa en la Cámara también tiene mucha repercusión en el entorno del Ejecutivo Nacional. También habló del veto presidencial, que es lo que decíamos. Hay 10 días hábiles desde la sanción de la ley. La ley fue sancionada el jueves pasado, se aprobó por mayorías que superan los 48 que se requieren para los 2/3 en caso de que haya que insistir. Hubo también declaraciones de los bloques políticos, aquí de la Cámara de Senadores sobre todo, que es donde se concluyó este proceso. Pero si te parece, Fernando, escuchemos qué decía también más temprano Manuel Adorni al respecto. La idea del presidente es que el veto sea total, no hay ningún tipo de negociación con respecto a absolutamente nada. Si hay alguna novedad con respecto a la primera definición que te di o la segunda, por supuesto que se los vamos a comunicar, pero la decisión del presidente está tomada. Y con respecto al tema burocrático, entiendo que hay 10 días hábiles para proceder al veto, a realizar el veto. Eso son prácticamente 15 días de corrido, así que la verdad es que no sé si eso va a estar publicado esta semana o no. Veremos cómo avanza administrativamente y en el proceso burocrático esta decisión del presidente. La voz del vocero presidencial, y es lo que se está esperando. Primero, que se publique en el boletín oficial el alcance del veto presidencial. Lo decía, para el presidente de la Nación hay que vetar completamente la ley que recompone en 8,1% el haber jubilatorio, en el atraso que se dio sobre todo por el enganche de las fórmulas. Y recordando que hay varios artículos que no fueron aprobados por mayorías tan contundentes como la aprobación en general. Así que veremos también cómo se desenvuelve esa situación. Ya Mauricio Macri a través de las redes sociales planteó que había que acompañar el veto presidencial, y hubo una discusión también dentro del propio bloque oficial del bloque del PRO, planteando que justamente iban a consolidar o a mantener o a debatir en última instancia su posición, ¿no? Que ellos habían acompañado por convicción esta ley, y las posiciones que también van a tener que definir acá de darse este veto, los distintos bloques, ¿no? Porque cada bloque tiene que definir en sesión, en definitiva, si apoya el veto o rechaza el veto. No se va a poder discutir la ley. Y ahí son los posicionamientos políticos, y ahí es también cómo van a ir cada uno de los bloques y los propios legisladores nacionales tomando una postura y una posición. Acá son importantes los números de aquellos legisladores que voten en contra del veto, es decir, rechazando el veto. Son importantes los números de aquellos que voten
a favor del veto, como es lo que está planteando Mauricio Macri desde el PRO, y también son importantes ver las ausencias. Sí. Es fundamental porque es 2/3 de los presentes al momento de votar, digamos. Sí, y por ejemplo, cuando la ley se votó la primera vez acá en la Cámara de Diputados, hubo varios ausentes del PRO, entre ellos, por ejemplo, destacadas María Eugenia Vidal, Silvia Los Penato, que no estuvieron al momento de la votación, y hoy por hoy, con lo que pasó en el Senado y, por su parte, con lo que el expresidente Mauricio Macri expresó, hay que ver qué postura tomarían, ¿no? La postura es que van a estar sentadas en el recinto. Bueno, ¿no? Sí. Nos podría indicar. Sí, hay que ver cómo se da ese momento, ¿no? Porque también hay una tensión al interior de los bloques sobre si respaldar la posición original o ante esta situación y ante el presupuesto que está por llegar próximamente, con los números un poco más claros de lo que será el año que viene, se puede sostener o no la cantidad de integrantes, porque fueron 160 y para que sean 2/3 del cuerpo se necesitan 172, 175. Sí, hay asistencia completa, hay asistencia perfecta, ¿no? Sí. Y después el otro atenuante es ver también qué postura toman dentro de el bloque del PRO aquellas personas que responden más bien directamente a Mauricio Macri y aquellos que toman la postura de seguir la postura de Patricia Bullrich, aunque ahora, después de lo que fue la publicación del expresidente de la Nación Mauricio Macri, pareciera que todos van a tomar un mismo lineamiento. Sí, eso daría la sensación. Es minuto a minuto. Además hay que ver también qué aclaración puede hacer el Ejecutivo cuando dicte la norma. Exacto. Vetarlo de manera total, la ley, ¿no? A partir de lo que ya lo volvió a señalar el propio vocero. Y además, tal tema, tal medida a adoptar. Por ejemplo, ¿qué es lo que habían... La postura de los senadores libertarios fue un dictamen de minoría donde hablaba de una actualización del 8,1%, pero a abonarse a partir de la sanción de la norma. Es decir, a partir del mes que viene, ¿no? Sería a partir de septiembre. Esa es una posibilidad. Me parece que Atauche, Abdala, los 7 libertarios habrán hablado con alguien de Casa de Gobierno. Que le dijeron, a ver, hacemos los números. A partir de la sanción de la norma, a partir de septiembre, nosotros podemos acompañar, como plantea el otro proyecto. Podemos acompañar la suba del 8,1. Lo que no podemos es pagar lo anterior. Entonces, ahí se entabla una conversación, una negociación. Es posible que desde el Ejecutivo se dicte la medida de vetar la ley y además incrementar haberes jubilatorios el 8,1 de aquí a diciembre, y a partir de diciembre o a partir de enero del año 25 estará dentro de las discusiones que tendrá que dar el Congreso respecto a presupuesto 2025. Igual también la ley alternativas que se pueden dar. Tiene que ver con el modo de la actualización también, ¿no? Que está atado a IPC, que también es el cambio que se dio por decreto y se armoniza de algún sentido con la aprobación de la ley esta expectativa de que se incrementen las jubilaciones con el costo de vida, en definitiva, ¿no? Y eso sí podría quedar firme de algún modo si es que se ratifica parcialmente la ley, porque si se deroga la ley queda vigente un decreto, ¿no? Que también tiene que ser discutido en el contexto de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y puede ser nuevamente rechazado acá por el Congreso de la Nación. Hay mucho camino por recorrer todavía. Sí, así es. Por eso los cuestionamientos también venían en parte de por qué no se fue a una promulgación de alguna manera parcial, porque hubo incluso los senadores del oficialismo que votaron a favor de esos puntos en los que estaban de acuerdo con el dictamen de minoría. Vinieron funcionarios aquí y expusieron, y hubo un número en el cual coincidieron del costo del PBI del 0,4%, pero después, desmenuzando algunos artículos, sí hablaban de un mayor costo fiscal, y eso no es algo que hoy sale desde el discurso del gobierno, ¿no? El gobierno de alguna manera lo que hace es, a toda la ley criticarla, toda la ley ratifica una y otra vez que la va a vetar, y no explica quizás, sí, esto podría ser viable, pero esto... que ahí el artículo que mayor costo fiscal le trae y no se dice y no se habla, porque obviamente el énfasis está puesto en lo que son los saberes previsionales, pero el que mayor costo de alguna manera tiene es el que habla de la deuda de la nación a las provincias por cajas no transferidas y el pago por parte del ANSES de juicios de reajuste que ya tienen sentencia firme, ¿no? Claro, entonces, la recomposición, digamos. Eso sí sería seguramente un costo muy... es lo que estima
Huberman. Desde de la hecho, oficina vino de un presupuesto. sí, y el funcionario secretario de Hacienda que vino a la comisión del Senado, Carlos Huberman, él decía que directamente tendrían que pedir plata prestada, Claro. tomar deuda o emitir para cumplir con eso. Bueno, veremos qué decisión adopta el Poder Ejecutivo Nacional. Mientras tanto, nos vamos a una pausa. Dale, pausa y volvemos que tenemos mucha información para compartir. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego
cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos por Diputados Televisión, una semana en la cual ya tenemos reuniones de comisión mañana. Sí. Es verdad, como dice Meli, no hay tantas, pero hay bastantes. Mira, te voy a decir, empezamos a las 10:30 de la mañana con la Comisión de Transporte, con distintos invitados, entre ellos el presidente del Comité Federal del Transporte. Después va a haber un grupo de amistad, en este caso con Ecuador, para constituirlo en esto que bien comentamos siempre, la diplomacia parlamentaria. Sigue con el grupo de amistad con la República de Venezuela. Recordemos que queda pendiente todavía una declaración por las elecciones. Pasó mucho tiempo y muchas cosas en el medio. Y ya 13:30, sí, la Comisión de Acción Social y Salud Pública, que en un ratito Gonza nos va a contar detalles de qué van a estar hablando. A las 15, la de Mujer y Diversidad, donde está citado nada más y nada menos que el ministro de Justicia, Junio Libarona, que ya había sido invitado en varias oportunidades y ratificó que va a estar presente, así que va a ser muy interesante su presencia aquí, principalmente por las denuncias sobre programas de violencia de género. A las 15, ahí medio simultánea, la Comisión de Cultura, también a las 17 la Comisión de Comunicaciones e Informática, donde fueron invitados el interventor de Radio y Televisión Argentina y también el directivo del Correo Argentino para hablar sobre contenidos públicos y sobre también el rol del Correo Argentino, todas empresas del Estado que salieron de la lista de privatizaciones que se aprobó aquí. Y el jueves empieza a la 1 de la tarde la Comisión de Justicia. A las 2 de la tarde, Justicia, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda con juicio por jurados, un tema que viene también de hace mucho tiempo y está pendiente. Y como decías, 14:30, poderes, peticiones y reglamento, uno de los temas más importantes, y más a última hora, con invitados también siguen retomando legislación penal como cabecera, familia, presupuesto y otras comisiones, régimen penal juvenil. Esto es a las 16 horas, una comisión en conjunto que va a durar mucho tiempo porque vienen, bueno, por lo menos un par de horas, porque están durando eso, no más de 2 horas. Y después estar atentos desde la Cámara de Diputados a lo que haga el Senado Nacional. ¿Por qué? Porque el miércoles hay una nueva audiencia, la segunda y última audiencia por los futuros ministros en la Corte Suprema de Justicia. Manuel García Mansilla va a dar su informe ante la Comisión de Acuerdos, se va a someter a preguntas, respuestas por parte de los legisladores y también las preguntas que ha dejado la ciudadanía, como lo mismo que hizo hace 7 días atrás el juez Lijo ante la Comisión de Acuerdos. El juez Lijo duró 8 horas. Claro, bueno, pero es una personalidad más conocida también en algún sentido. Tuvo muchas impugnaciones también en el Congreso por parte de distintas organizaciones de la sociedad civil. También tuvo sus apoyos, pero principalmente tuvo impugnaciones. García Mansilla viene de otro ámbito, es menos conocido. Seguramente haya menos
tenacidad en algunas preguntas, ¿no? Puede ser, es muy posible. Están atentos también porque el Senado puede llegar a tener sesión este jueves. Como uno de los temas centrales es el proyecto de ley de boleta única de papel, proyecto que ya aprobó diputados, que fue al Senado, que el Senado ya los dictaminó en enero, que la semana pasada hubo una nueva reunión en el mismo plenario de comisiones, no para dictaminar, porque ya los dictámenes estaban, pero sí para poder pensar en algunas modificaciones, y es lo que estuvieron pensando y trabajando los legisladores nacionales. Y en caso de llegar a haber sesión el jueves y de aprobarse con modificaciones el proyecto, la ley de boleta única electrónica vuelve aquí, de boleta única de papel vuelve aquí a la Cámara de Diputados. Exactamente, un proyecto que fue aprobado acá hace 2 años sí, ya, claro. Que está transitando su último año de estado parlamentario, que después, si no, tiene que representarse. Pero tenemos el testimonio del diputado Manuel Aguirre, diputado radical de la provincia de Entre Ríos, que conversó más temprano con nuestros colegas de Quórum por justamente las hipótesis de números que se pueden hacer, el poroteo que se puede hacer a estas horas, en caso de que el presidente de la Nación vete la ley que se aprobó la semana pasada por amplias mayorías, que modifica y que mejora el haber jubilatorio. Tampoco tanto, no digamos, más o menos son 130.000 pesos más para la mínima, pero sí en estos contextos es muy, muy importante que se pueda dar esta definición. Bueno, Manuel Aguirre opinó, es abogado, él así que tiene también su mirada jurídica sobre los pasos a seguir, y este es su testimonio. Mire, en realidad vivimos una hipocresía, porque el dinero existe, la plata está para nuestros jubilados, y este es un gravísimo error que estamos cometiendo siempre los argentinos. Nuestros jubilados son nuestros mayores con experiencia, con mucha riqueza en experiencia y conocimiento. Y es a quien máximo tenemos que prestarle atención, porque son los que nos dicen lo que pasó, lo que nos está pasando y lo que nos puede ocurrir, por el conocimiento que ellos tienen. Pero acá pareciera ser que nuestros abuelos no tienen que vivir en nuestra casa, tienen que vivir en un asilo y tienen que vivir con lo que se le da cuando se le ocurra a alguien. Este es un gravísimo error. Por eso yo no comparto este criterio del gobierno nacional de que prefiere vetar antes que hacer. Y yo le digo que existe la plata. Y si no me explica usted de dónde iba a sacar los 100.000 millones de pesos para el CIDE, o la CIDE, como se dice, que es la Central de Inteligencia del Estado, dígame usted de dónde iba a sacar entonces los 100.000 millones si no tenía. Entonces, estamos queriendo gastar en tiempo de paz, en tiempo de tranquilidad interna, más allá de los problemas que tenemos en seguridad, que es otra cosa, pero tenemos que combatir. Nosotros tenemos hoy en la Nación 104.000 hombres entre prefectura, gendarmería, la PCA y la Policía Federal, más las policías provinciales. En el caso de Santa Fe tiene 22.000 hombres de seguridad, lo que significa que ese tema se puede solucionar y tenemos que solucionar. Ahora, a nuestros abuelos no les podemos dejar como se nos ocurre. Y más allá, repito, yo siempre critiqué al kirchnerismo la manera en que manejaba esta situación. Yo no compartía y lo he manifestado expresamente, porque si no cuidamos a nuestros padres, quienes nos dieron la experiencia y la vida a nosotros, ¿qué esperamos de que nuestros hijos nos den si nosotros estamos dando el ejemplo de que no nos importan nuestros abuelos, no nos importan nuestros padres? Y cómo le estamos dando el ejemplo a nuestros hijos cuando ven eso, o nuestros nietos y muchos de nosotros. Entonces, estas cosas es lo que a mí me duele realmente. Bueno, ahí estaba Manuel Aguirre, el diputado del radicalismo por la provincia de Corrientes. Sí, yo no lo habían mandado Entre Ríos, pobre. Ya lo habían mudado. Ya lo habían mudado bueno, el diputado del litoral. Sí. Bueno, lo cierto es que todos los bloques están cruzados por este tema, esperando la confirmación, esperando que se publique en el boletín oficial el veto presidencial. Hoy lo ratificó y como escuchamos en el bloque anterior, el vocero Manuel Adorni. Y a partir de ahí empezarán a ver qué postura adopta cada una de las bancadas políticas en esta Cámara de Diputados. Diputados está esperando que ya se remita aquí a esta Cámara desde el Senado el proyecto de ley que se aprobó la semana pasada, que tiene que ver con una iniciativa de la senadora Carolina Lozada. Claro, hace ya varias semanas se había aprobado en el recinto una iniciativa vinculada a profundizar y ampliar las condenas para quienes faciliten el tráfico de menores, la compraventa de niños. Tuvo que volver a la comisión para finalmente aclarar algunos artículos que eran un poco confusos, y finalmente ayer, la semana pasada, justo antes de que se diera todo este debate respecto
a las jubilaciones, hubo una instancia donde se ratificó en particular cada uno de esos artículos, se votaron todos en conjunto, y Meli, nos vas a contar qué es lo que van a tener que discutir los diputados, porque acá también hubo una instancia donde en una comisión de infancia se empezó a hablar del tema, se trabajó fuertemente, si bien no está directamente vinculado el caso Loan, sí despertó la atención de los diputados y senadores la desaparición y búsqueda de este niño que todavía continúa desaparecido de la provincia de Corrientes. Y bueno, la senadora Lozada aprovechó para representar un proyecto que ya tuvo 2 o 3 presentaciones y ahora lo vamos a tener que discutir acá en la Cámara, Meli. Sí, así es. Ya tuvo media sanción este proyecto en el Senado, que como vos bien decís, Amanda, venía de hace tiempo, ¿no? Lo que hizo el caso Loan fue de alguna manera reflotar la cuestión y la preocupación, en este caso de los legisladores, por, bueno, de alguna manera nuevamente hacer cambios al Código Penal. Digo nuevamente porque, bueno, a través de distintas leyes, año tras año se viene modificando este código, y lo que todavía no se ha logrado es de alguna manera una reforma integral, ¿no? En su momento el gobierno de Cambiemos lo propuso, pero bueno, no se avanzó. Recordemos que nuestro Código Penal rige desde 1921 y desde allí, ¿no?, con más de 100 años, bueno, ha tenido modificaciones. Este proyecto lo que hace justamente es también incorporar cambios, y es un proyecto que nació producto de un consenso entre la iniciativa de la senadora Carolina Lozada de la Unión Cívica Radical y un proyecto de Antonio Rodas de Unión por la Patria. Esos 2 proyectos se tomaron como base para hacer este proyecto de consenso, que ya durante el gobierno del Frente de Todos se había enviado una iniciativa desde Casa Rosada. Incluso hubo reuniones informativas, pero se llegó a dictaminar, creo, pero no se llevó al recinto en ese momento. Así que viene, como decíamos, de hace tiempo la discusión. Ahora esta media sanción, que también tuvo que esperar un poco, porque el 4 de julio en una sesión se aprobó en general la ley, pero por falta de consenso que había, antes de pasar a la votación en particular, ya el proyecto fue devuelto a comisiones en un procedimiento que no es muy habitual que veamos, pero que está previsto en el artículo 79 de la Constitución Nacional. Así que bueno, eso se vio en el Senado. Se votó en general en julio, volvió a comisiones, y ya en particular en la última sesión que hubo en la Cámara de Senadores se aprobó por unanimidad con 67 votos. Vamos a ver de alguna manera qué cambios se introducen. Establecer de 5 a 15 años de prisión al que reciba y entregue ilegítimamente a un menor de edad. Hoy por hoy está prevista una pena de 3 a 10 años, es decir que hay un incremento significativo. Esto es de 5 a 15 años siempre que el hecho no sea considerado que tenga una pena más grave, y esta entrega sea ya mediando un precio o no, una retribución, una contraprestación, algo a cambio, es decir, ¿no?, por la entrega de un menor. Y esta misma pena también va a correr para quien lo haga con fines adoptivos, es decir, sin haber de alguna manera transitado el camino por la ley vigente que hay para realizar la adopción de un niño, ¿no? Por eso una de las especialistas que estuvo también exponiendo en estos debates fue la defensora de niños y adolescentes Marisa Graham, quien ella, bueno, cuenta distintos casos que se han dado en nuestro país, y lo que siempre resalta es que los niños no se venden ni se regalan, porque ha habido, ¿no?, situaciones en las que, bueno, se entregan niños sin nada a cambio, y la persona de alguna manera lo adopta ilegalmente, pero después va a la justicia y declara y dice, no, a mí me lo dieron. Claro. Bueno, no se reciben los niños tampoco. Claro. ¿No? Bueno, después vamos a otro punto. También se incrementa una pena de 5 a 15 años para quien facilite, promueva o de cualquier modo intermedie en la comisión de este delito, el delito que está considerado de supresión y suposición de identidad, y en este caso de menores de edad. Vamos a la que sigue. También se aumentan las penas para los funcionarios públicos y profesionales que estén involucrados. Recordemos que en un caso
de trata siempre hablamos, ¿no?, de una connivencia que existe en el sistema entre, funcionarios de distintos lugares, ¿no? Claro. En la justicia, en la policía. Hablaban también cuando surgió, obviamente, la investigación por el caso de Logan, el rol que tiene, por ejemplo, el Registro Nacional de las Personas, ¿no?, en cada uno de estos lugares. Bueno, aquellos que sean funcionarios públicos o profesionales también, podría ser médicos, abogados, la pena será dentro del tercio superior de la escala penal y tendrán inhabilitación especial perpetua si se confirma de alguna manera que están involucrados en este delito. Vamos a la que sigue. Se incorporan también estos delitos al régimen del imputado colaborador, ley del arrepentido. Esto quiere decir que quien de alguna manera esté acusado, ¿no?, por trata de personas y decida dar información, de alguna manera dar información, revelar exactamente, bueno, será acogido bajo este régimen que, recordemos, se sancionó en 2017 aquí en el Congreso, la ley del arrepentido, claro. Y en ese momento tuvo un rol muy protagónico, ¿se acuerdan? Luis Petri, sí, el claro. ministro de Defensa hoy. Bueno, vamos a... creo que hay una más. El artículo 67 del Código Penal también se modifica de modo de establecer que la prescripción se suspende mientras la víctima sea menor de edad y hasta que, siendo mayor de edad, realice o ratifique la denuncia. Estamos hablando de cuando un delito prescribe, es decir, cuando ya se vence el plazo para que sea investigado, ¿no? Bueno, acá se suspende. En este punto la prescripción. No sigue corriendo el tiempo, digamos, que se tendrá que correr para que prescriba la causa, claro. Y que no se pueda acusar a una persona después de un tiempo determinado, ¿no? Sí. Que eso es un punto importante de la discusión también del debido proceso. Así es. Y es parte también de lo que se quiere discutir ahora, ¿no?, respecto a los plazos y a la duración de los procesos de la investigación. Siempre hay una discusión en el Congreso de la Nación respecto a esto, cuál es el plazo razonable, plazos razonables que ya están establecidos en el Código Penal, en el Código Procesal, pero la realidad es que, bueno, como hay distintas instancias, en casos tan urgentes, importantes como la desaparición de un menor, acá hay también instancias para la posibilidad de condenar a una persona. No está toda la vida siendo buscado por un delito, sino que hay tiempos de 10 años hasta 15 años para que un delito pueda ser castigable, claro, en el plazo de que se cometió esa situación, ese hecho. Y perdón, Fer, en referencia a lo que decía Meli, hay un dato muy importante, porque Meli aclara dentro de las modificaciones que no importa si hay mediación en este sentido de un precio o no, el hecho ya de entregar a un niño, vamos a suponer por fines adoptivos, ¿no?, que requieran primero de un no cuidado, por ejemplo, por parte de un progenitor, claro, para una familia que, por ejemplo, así lo deseare, o se encuentra con el niño en la puerta de su casa. Vamos a imaginar esa tristísima situación, ¿no? Muy grave. Aquí hay un dato muy importante que tiene que ver justamente con que Carolina Lozada, cuando hizo una de sus exposiciones en los famosos pedidos de palabra dentro de la sesión en el Senado, aclaró que actualmente en la Argentina aproximadamente había unos 1.800, dio un dato exacto, pero bueno, estos datos a veces pueden estar aproximados, ¿no? 1.777 niños desaparecidos con denuncias, pero que también había otra gran parte, que es esto que dice Meli, el hecho de entregar sin un fin, sin un precio, hace que haya convivencia en el sentido de yo te lo entrego, vos no digas nada, y ahí hay muchísimos casos más, claro, de niños perdidos. Sí, lo que pasa es que se presume también que puede haber algún tipo de coerción para que vos lo entregues, ¿no? Que no es una cuestión voluntaria, que nadie se quiere deshacer de sus hijos, claro, y que hay otros mecanismos dentro de la legalidad, como darlos en adopción, que permiten pensar en las perspectivas de presente y futuro de las infancias sin que haya esta idea de deshacerse del niño, ¿no? Me parece que un poco apunta sin dudas a esas responsabilidades colectivas de la sociedad. Sin dudas, cuando comience este debate aquí en la Cámara de Diputados, en las comisiones respectivas, va a cruzar el caso Logan. Sí, claro. Sin dudas. Va a estar como eco, digamos. Exacto, porque lo cruzó en el Senado Nacional. Carolina Lozada lo ha aclarado en todo micrófono que pudo, e incluso dentro de lo que fue el debate en el propio recinto del Senado, que este proyecto no estaba vinculado al caso Logan directamente. Fue presentado
hace 2 años atrás y que había perdido el estado parlamentario y lo volvió a presentar porque en su momento, y ella lo que explicó es que no hubo una intención política desde el sector del kirchnerismo que tenía hasta el recambio de gobierno en diciembre del año pasado un número importante de senadores y entonces por lo tanto no podía avanzarse con este proyecto en la comisión. Con el cambio de voluntades políticas en el Senado Nacional, esto hizo que el Congreso avance con este tratamiento. En el medio surgió la desaparición de Loan y sí me parece que la desaparición de Loan lo que hizo fue acelerar el tratamiento en las comisiones. Ponerlo en la agenda, al tope de la agenda. Otra vez. Lo que no hubo fue consenso en realidad, porque el proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo en ese momento del Gobierno al Frente de Todos ingresó antes que la presentación misma que había hecho Carolina Lozada. Pero bueno, es cierto que después no hubo acuerdos y de alguna manera ella se mostraba obviamente impulsando este tema, pero no es que no había interés tampoco desde el oficialismo de ese momento, digamos, ¿no? Lo que pasó es que no se pusieron de acuerdo. Debate parlamentario. Claro, con el proceso del debate parlamentario, con los números también que hay hoy por hoy, de hecho te lo muestra esta sanción, ¿no? Hubo unanimidad y Unión por la Patria sigue siendo la primera minoría con mucho número dentro de ese recinto. Exacto, 33 votos. Pero bueno, lo importante es que en un tema así justamente se muestre esa unidad. Lamentablemente se esperó, tuvieron que pasar 2 años, pero bueno, lo positivo es que de alguna manera sí se llegó ahora a esta media sanción por unanimidad y veremos qué pasa acá también. Claro, que el impulso del caso Loan permitió que se dejaran de lado algunas diferencias y se pudiera acordar un texto. Por eso también la particularidad del trámite parlamentario. Llegó al recinto, se aprobó, pero no coincidían en el articulado de la normativa, que es bastante sencillo por lo que nos contabas. Las modificaciones son importantes, pero son sencillas. Y cuando hay problemas de redacción en un proyecto de ley, es complejo también, ¿no? Por eso volvió a la comisión, se terminaron de poner de acuerdo y finalmente la semana pasada, de eso pasaron 2 meses. Claro. Entre que se aprobó en general por unanimidad y se pudo ratificar y concretar y concluir con el proceso de sanción de la ley, de la media sanción en el Senado. Porque cuando llegó el momento de discusión en particular, no había forma de avanzar, no querían modificarla completamente. Entonces dijeron, no, volvamos para atrás, está aprobada en general, veamos qué pasa con el articulado en particular, si lo podemos mejorar, y eso fue lo que volvió y se aprobó la semana pasada. Y eso hizo que salga en definitiva una sanción por unanimidad. Exactamente. El trabajo del recinto a la comisión, y en el medio de la comisión, yo me acuerdo que llamaron al doctor Borinsky, llamaron a varios especialistas que sirvieron para clarificar las posturas que habían quedado confusas para los propios senadores nacionales, y esto hizo que se firme rápidamente un dictamen y en la primera sesión posible discutirlo, aprobarlo rápidamente, prácticamente sin discusión. Porque también se volvía a diputados, si se modificaba en diputados, se demoraba con la aprobación en el Senado. Todavía igual no está exento que la Cámara de Diputados incorpore modificaciones, pero con estos acuerdos que se hicieron del texto va un poco más fácilmente encaminado para que no vuelva a caer en estas dinámicas. Pero es importante porque después hay muchas leyes que si tienen problemas de redacción no se pueden implementar. Claro. Y son un problema también. Y hay mucha cantidad de leyes que se aprueban en el Congreso que al final no logran implementarse, y sobre todo en este tipo de cosas que tienen que ver con la modificación del Código Penal, porque las versiones anteriores terminan primando ante los impulsos del Congreso. Y además porque quienes tienen que interpretar la ley son los jueces. Exacto. Y fueron los jueces los que vinieron a la comisión y le sugirieron a los legisladores una redacción determinada de algunos artículos en particular, para no tener que después malinterpretar la voluntad de los legisladores, en definitiva. Porque eso es lo que pasa a veces. A veces una ley, el Congreso sanciona una norma, pero es un poco abierta. A veces intencionalmente dejan una ventana abierta. A veces porque los acuerdos llegaron hasta ahí. Para que salten por la ventana, o otras veces porque no se pudo acordar, y salió de esa manera. Pero lo cierto es que cuando quedan esas ventanas, es difícil para
la justicia tener que llevar adelante la voluntad del legislador, claro, e interpretarlo. El espíritu del legislador, Claro, el totalmente. espíritu de la ley, que es inmaterial, pero tiene para eso siempre las versiones taquigráficas, ¿no? Por eso es tan importante, los jueces utilizan mucho cuando hay controversias estas versiones taquigráficas, sobre todo en las sesiones, porque ahí se plasma cuál es la intencionalidad que tiene cada bloque con las posiciones individuales al momento de los discursos, sobre todo cuando se cuestiona tanto. ¿Para qué quieren hablar tanto? Bueno, para esto. Hay veces que justamente todos esos documentos son fundamentales para interpretar la ley. Bueno, nos vamos a ir a la pausa para regresar y a encarar el último tramo de Pasos Perdidos y tener también alguna entrevista aquí conectándonos con un legislador nacional, contándonos la realidad por la que atraviesa la Cámara de Diputados. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias.
Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Muy bien, último tramo de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Una semana en la cual ya hablamos que ya mañana mismo ya empiezan nuevas reuniones de comisión, donde se espera además que la próxima semana esté el jefe de gabinete aquí en la Cámara de Diputados y mientras tanto los diputados también expectantes en lo que ocurre en el Senado Nacional. Y los bloques, ¿no? Los bloques que mantienen sus reuniones porque a partir de ahora se abren escenarios y lo que hacen en general en estos momentos hasta que llegue el momento de la resolución es ir analizando esos escenarios posibles. ¿Qué sucede o cuántos están dispuestos a confrontar de esta manera con el gobierno nacional con la insistencia de la ley que mejora las jubilaciones? Claro. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo en este momento y no dentro de algunas semanas cuando se discute el presupuesto? También, ¿cuántos diputados de los diferentes bloques están dispuestos a articular con toda la oposición, ¿no? Porque lo que hemos visto es que hay momentos donde esas articulaciones son posibles, pero que son muy efímeras también, ¿no? No es una constante esta articulación entre las distintas posiciones políticas. Bueno, nos vamos a ir a la provincia de Entre Ríos. Diputado Pedro Galimberti, ¿cómo le va? Buenas tardes. Amanda Alma, Fernando Fraquelli y equipo saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Buenas tardes. Buenas tardes para la audiencia. Muy bien. Muy bien. Bueno, diputados, se espera una semana intensa, se espera una semana de reuniones de bloque, por lo menos el radicalismo. ¿Cómo va a esperar esta decisión que ya fue anunciada en su momento en algunos eventos por el propio presidente Javier Milei? Hoy en conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni volvió a hablar y a confirmar que va a haber veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria. Bueno, es lo que venimos escuchando. De todas maneras y en función de lo que ha sido la propia conducta del oficialismo en estas cuestiones, recordemos que cuando vino la ley Bases, existía allí un intento de modificación a la fórmula de actualización de jubilaciones y pensiones enviada por el Ejecutivo Nacional, que contenía una cuestión absolutamente diferente a lo que luego se transformó y en definitiva también a lo que terminó saliendo tanto en Cámara de Diputados como en senadores. Yo en esto, más allá de algunos posicionamientos que lo ha expresado claramente
preferiría esperar y ver específicamente de qué se trata el veto. Pero bueno, está claro que el gobierno tiene alguna agenda de prioridades donde entiende que la cuestión vinculada a establecer un piso para las jubilaciones y pensiones y por otro lado algún mecanismo que signifique una protección de este sector de la población, bueno, no va en consonancia con lo que ha salido en la votación de diputados y senadores. ¿Qué tal, diputado? Lo saluda Melissa Jofré. Le quería consultar porque, bueno, una de las críticas que hace el gobierno a esta ley de movilidad jubilatoria tiene que ver con que, de alguna manera, los diputados no precisaron de dónde va a salir el costo fiscal, de dónde van a salir las partidas presupuestarias para afrontar lo que significaría hacer esta reforma. ¿Usted cree que si se da el veto como se anuncia, un veto total de esta ley, esta cuestión podría volver a discutirse en el marco del presupuesto 2025? La verdad es que hoy tenemos una situación absolutamente anómala. Digo, el gobierno nacional, desde el Ejecutivo, salga a decir que no se está cumpliendo con una determinada ley, que es cierto que existe desde hace muchos años, desde la década del 90, pero también hay una grave falencia de parte del Ejecutivo Nacional. Este año estamos trabajando con un presupuesto reconducido. ¿Qué significa esto? Tomamos el del año pasado, en función de algún acuerdo que existió específicamente entre Javier Milei y luego el presidente Fernández en ese momento y Sergio Massa, para no tratar el presupuesto. Eso existió inclusive algún pedido por escrito del actual presidente, y a partir de diciembre con lo que ha sido el decreto 88 que recondujo el presupuesto del año pasado. Entonces, este año nosotros vamos trabajando sobre la base de ingresos y egresos. Bueno, está claro que en ese marco nos está quedando, al menos en los meses que vienen, si viene el veto, si luego se tiene que volver a tratar y a insistir tanto el diputado como senador, estaríamos hablando que nada más de tres meses, ¿no? Es decir, octubre, noviembre y diciembre, independientemente de luego cómo toma, porque la ley habla de que a partir del mes de abril se debía corregir, obviamente por el transcurso del tiempo eso quedó extemporáneo. Pero de la propia ejecución presupuestaria, por solo nombrar la que tenemos a través del Contralor que efectúa la Oficina de Presupuesto del Congreso, claramente allí hay fondos disponibles para atender este incremento que lo voy a expresar en términos muy claros. Miren, no son más de 3 kilos de carne por mes que le estamos dando a cada jubilado o pensionado, porque estamos discutiendo nada más que ese aproximadamente 8% que ha quedado pendiente respecto a lo que ha sido la diferencia con la inflación que hemos tenido en enero, y donde claramente dejamos hacia atrás una cuestión como ha sido la gran inflación del mes de diciembre, que los anteriores dicen que es culpa de Milei y Milei dice que es culpa de los anteriores. Entonces, aquí lo que te decimos es, primero, desde el punto de vista de los recursos están plenamente garantizados y hay voluntad política. Yo lo expreso además en términos políticos, no tenemos nada mejor que hacer los legisladores de la Argentina que cuidar a nuestros gurises, a nuestros niños y cuidar a nuestros adultos mayores con algunas condiciones mínimas que en definitiva, más allá de la fórmula de actualización, es lo que estamos haciendo aquí a partir del establecimiento de que nunca puede ser menor la jubilación o la pensión a lo que es la canasta básica para los adultos mayores. Y por otro lado, además, estamos solucionando un montón de inconvenientes que tienen que ver con lo legal, ¿no? Con lo judicial, perdón. Las leyes, cuando se dictan, no solo deben ser para solucionar una situación, sino además para prevenir por futuros reclamos, que es lo que hoy está aconteciendo. Es decir, muchos que no están recibiendo el bono, a veces por muy poco dinero, ya están comenzando una serie de reclamos que seguramente en 3 o 4 años para adelante tendremos que hacernos cargo todos los argentinos de afrontar por esta mala decisión política que no está sustentada en el derecho. Nosotros estamos absolutamente convencidos que la ley que se votó en diputados y senadores es una ley perfectamente realizable, que tiene sustento en las necesidades de nuestros jubilados que han visto sus bolsillos fuertemente disminuidos en el último tiempo, un producto de diferentes circunstancias, pero específicamente de la inflación. Y por otro lado, entendemos que desde el punto de vista legal vamos a estar dando un marco normativo que va a evitar futuros reclamos contra la Administración Nacional de la Seguridad Social.
Diputado, ¿cómo le va? Gonzalo Solabarrieta lo saluda. Quería consultarle, luego de lo que fue ya el debate de la ley bases, aprobada en ambas cámaras, luego de lo que viene siendo, ¿no?, también este debate sobre la fórmula jubilatoria, muchos temas que vendrán por delante, se viene el presupuesto para el año 2025, pero también en el medio se puede llegar a dar el debate de lo que tiene que ver con el capítulo electoral, uno de los principales que se había eliminado luego de las primeras charlas dentro de la ley de bases, teniendo en cuenta que puede haber próximamente una sesión en el Senado vinculado a lo que tiene que ver con boleta única de papel. Quería consultarle, aprovechando que usted seguramente tiene reuniones con el bloque y sabe la agenda donde está básicamente este lugar en el orden. Bueno, ¿es importante? Sí, por supuesto que es importante, pero la verdad es que en diputados ya le ha dado la media sanción, específicamente lo que tiene que ver con boleta única de papel. Me parece que es necesario, como diríamos, tasamerlo, ¿no?, paso a paso. Me parece que si la Cámara de Senadores avanza con esto, sería importante. A partir de allí podemos habilitar las otras discusiones, pero si no, da la sensación de que insumimos el tiempo, la discusión en términos políticos en un montón de temas que luego se van quedando trabados en una u otra cámara, y esto no está bueno. Me parece que si podemos tratar de sacar una idea más o menos consensuada entre los diferentes bloques y tratar de avanzar, estaríamos dando un buen mensaje además para la sociedad, que lo está necesitando, digamos. Que no todo sea discutir por la discusión misma, sino que haya algunas concreciones que en definitiva terminen favoreciendo, en este caso, al sistema electoral, haciéndolo más transparente, más directo respecto a qué personas o qué grupo de personas vamos a estar eligiendo, y por sobre todas las cosas que lo estemos concretando en lo que puede ser la sanción de una ley, ¿no? Gracias, diputado, por este ratito aquí en Pasos Perdidos. Solo quería pedir una reflexión cortísima, porque también están impulsando desde la Comisión de Agricultura y Ganadería un régimen de grandes inversiones para la agricultura. Si nos hace una breve síntesis muy sucinta de cuál es la intención de este programa. Sí, una pequeña aclaración, Amanda. En realidad es para todas las inversiones. Ajá. En lo que tiene que ver con la cadena agro-bioindustrial, como se le llama hoy, porque recordemos que la ley bases tenía, a partir de inversiones que iguales o superiores a los 200 millones de dólares, aquí estaríamos hablando de otras categorías, donde en definitiva se terminan estableciendo una serie de beneficios, sobre todo para lo que son nuestros productores, de diferente tamaño, que existen en las 23 jurisdicciones argentinas, salvo la capital federal, y donde, aunque podría serlo también para la capital, porque eventualmente algún proceso de industrialización de productos vinculados al agropecuario o de investigación vinculada al agropecuario podría estar allí, y que tiene diferentes tipos de incentivos, insisto, muchos de ellos vinculados a cuestiones fiscales. Por ejemplo, por solo dar un ejemplo, bueno, cómo se amortizan determinadas inversiones en lo que refiere a, por ejemplo, impuesto a las ganancias, donde obviamente existen una serie de inconvenientes que en la práctica significan que esa amortización, y en función de cómo se van tomando los valores y un proceso inflacionario que es muy alto en la Argentina, terminan muchas veces diluyéndose, y eso obviamente, ¿qué es lo que significa? Bueno, que algunas inversiones se van aletargando o posponiendo en el tiempo. Entonces, importante que se comience a dar esta discusión. El otro día estuvimos en la Comisión de Agricultura, estuvo por un lado lo que tiene que ver con el registro de inversiones para lo vinculado al agro, pero también estuvo la gente vinculado a lo que es biocombustible, donde hay bueno, una serie de proyectos en los cuales se está trabajando y donde básicamente se pretende, para decirlo en pocas palabras, subir el porcentaje de materia bio, allí estamos hablando sobre todo de maíz y caña de azúcar, para la mezcla que se hace con los combustibles fósiles. Hay una agenda importante y me parece que hay muchos puntos en común desde diferentes espacios políticos que van a facilitar un tratamiento de estas cuestiones. Gracias, diputado, por este ratito aquí en Pasos Perdidos. Lo vemos en cualquier momento. Muchas gracias a ustedes.
el diputado Pedro Galimberti, entrerriano del radicalismo. Bueno, bloques que obviamente van a estar analizando todo lo que ha sucedido en los últimos días en esta Cámara de Diputados de la Nación. Gonza, hablamos como uno de los temas centrales que tiene que ver con la actividad en las comisiones. Bueno, porque justamente mañana en la Comisión de Acción Social y Salud Pública se va a desarrollar el debate por este proyecto que cambia de nombre pero que tiene la misma esencia. Antes conocido como el Plan ENIA, ahora será directamente el PENIA, que es un programa justamente para, a nivel nacional, de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. Este es un proyecto que presenta la diputada Mónica Fein, acompañado por Esteban Paulón, ambos del bloque Encuentro Federal de Miguel Ángel Pichetto, pero ambos socialistas. Tendrá que pasar por varias comisiones, Acción Social y Salud Pública es una, Presupuesto y Hacienda, también por Familia, Niñez y Juventudes y también tendrá que pasar por Mujeres y Diversidad. El objetivo básicamente que tiene es la prevención, como veremos en la próxima placa, la prevención de el embarazo justamente no intencional en la adolescencia, obviamente con el acceso a la información, con evidencia, con métodos eficaces y sobre todo con un trabajo mancomunado con la educación sexual integral, algo fundamental, y dentro de ello con datos científicos eficaces y con información actualizada para los jóvenes. ¿Qué jóvenes? Bueno, ahí lo vemos en la siguiente placa. Apunta esto a un público juvenil, a un público adolescente entre los 13 y los 19 años, para que tengamos en cuenta un poco datos de la eficacia de este plan. Año 2017 fueron justamente 704.609 embarazos justamente o nacimientos de niños, de los cuales un 13% fueron justamente de embarazos obviamente de mujeres de menos de 20 años, 94.079 es un dato muy relevante, y 2.493 de mujeres embarazadas que han tenido a sus hijos con menos de 15 años en el 2017. 2019 el número de 15 a 19 años de mujeres embarazadas bajó a 69.803, menos de 15 años 1.938, un dato que es muy importante, y en el 2021 de 15 a 19 años las mujeres embarazadas bajó a 46.236, por eso hablamos de un 50% de efectividad en este sentido en cuanto a la prevención, y 1.394 embarazos en mujeres de menos de 15 años, datos realmente alarmantes, pero muy positivo que en 6 años haya tenido justamente esta evolución. La autoridad de aplicación será el Ministerio, según lo que propone Fein, el Ministerio de Salud de la Nación. Recordemos, en el plan ENIA estaba el Ministerio de Salud junto con el de Educación y Cultura, que estaban unificados, y además el Ministerio de Desarrollo Social. Esto, al ser un programa integral apuntando justamente a la salud, solamente tendrá justamente al Ministerio de la Salud. ¿Qué hará la autoridad de aplicación? Brindará a las jurisdicciones la cooperación técnica, económica y financiera. ¿Cómo? ¿De qué manera? Vamos a la siguiente placa, porque ahí ya empezamos a hablar de asegurar y designar, por ejemplo, a las autoridades o justamente el personal idóneo para llevar a cabo esta tarea, asegurar la capacitación permanente de los equipos de salud, porque obviamente todo se va actualizando. Cuando hablamos de métodos, tenemos que hablar de métodos científicamente comprobados, de métodos eficaces, entender los porcentajes, cuál es más eficiente que el otro. Bueno, disponibilidad obviamente de los insumos para poder llevar a cabo esto, que hablamos básicamente de anticonceptivos de larga duración, porque esto obviamente tiene que ser entregado para las personas que justamente estamos hablando, ¿no? Adolescentes, en donde este programa apunta de 13 a 19 años nada más y nada menos. Siguiente placa. También asistir a los equipos docentes justamente que realicen este tipo de asistencia, que va en mancomunión con la ESI, que es la Educación Sexual Integral, con acompañantes pedagógicos justamente que van a estar acompañando y sobre todo brindando las capacitaciones. Cuando hablamos de prevención, hablamos de
capacitación justamente y tiene que ver con la prevención de estos embarazos y obviamente que esto tendrá que ser de manera transversal en cada punto de nuestro país. Siguiente placa. Funciones de la unidad de coordinación, algo muy importante. Antes, obviamente, la asistencia financiera a las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, algo fundamental. Los recursos asignados, justamente, provenientes del Tesoro Nacional. Esto, obviamente, hablando ya más técnicamente y económicamente del proyecto. Y criterios objetivos, que hablamos de las realidades y necesidades de cada punto, porque aquí no solamente se apunta a las sociedades de aquellos niños y niñas o adolescentes en realidad de 13 a 19 años que van a los colegios, sino sobre todo apunta a los sectores de nuestro país no escolarizados, algo no menor. Imagínense, si la situación es grave en este sentido de no prevenir embarazos no deseados en adolescentes que asisten a los colegios, que pueden tener acceso a la educación, imagínense en los casos en los que no tienen el acceso. Aquí es donde me parece que hace un punto también muy importante este proyecto. Y nos quedaría la última placa. Función de la unidad de coordinación, que aquí es donde es otro de los puntos importantes. Asesorías en salud y salud sexual y reproductiva para adolescentes en las escuelas de centro de salud y en organizaciones comunitarias, que aquí es donde decimos apunta a aquella población no escolarizada. Proyecto que mañana tendrá nuevamente su debate, sobre todo porque en la actualidad el Plan ENIA no está siendo efectivo en este sentido. Fue descontinuado porque era un programa de Naciones Unidas, sí, ¿no? Que se daba disponibilidad a todos los estados. Empezó durante la gestión de Mauricio Macri, se continuó a partir de esa política pública. Bueno, ahora con el cambio de gobierno terminó discontinuándose y por eso la iniciativa de la doctora, de la licenciada y diputada Fein, ella es farmacéutica, no es bioquímica, entonces impulsa este proyecto. Fue presidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública hasta el año pasado, recuerdo. Y dato muy importante, Aman, ¿por qué cuando daba los datos hablaba del 2017? Porque justamente en el 2017 comenzó el Plan ENIA. Exactamente, no es anterior. Exactamente, por eso mismo. Bueno, toda esta información, ¿no? Mañana la reunión, como decía Gonza, 1:30 de la tarde. Nos vamos despidiendo. Gracias, Gonza, por toda esta información. Será un placer como siempre, Amanda. Gracias, Meli, también por el detalle de los proyectos que están discutiendo y toda la información que nos compartiste. Gracias, nos vemos. Y a ustedes, bueno, también les vamos diciendo que si bien mañana pasado y pasado, martes, miércoles y jueves, hay actividad, no van a ser actividades resolutivas, en definitiva, para tomar ningún dictamen por ahora, ¿no? Pero sí avanzan, sobre todo en puertas adentro de los bloques, con su discusión política y los invitados e invitadas que vienen para participar de estas discusiones que se van a dar. Sí, principalmente tomando en referencia, más allá de lo que señalábamos anteriormente del bloque del oficialismo, de la Libertad Avanza, que mañana quiere cerrar ya este tema con una resolución, respecto principalmente en el caso de la diputada Lourdes Arrieta, pero teniendo en cuenta que la semana pasada, cuando el Senado avanzó con el proyecto de ley de movilidad jubilatoria y terminó convirtiendo en ley, y ahora el Congreso, Senados y diputados está esperando un veto presidencial, los dos presidentes de bloque de el PRO y de la Unión Cívica Radical no estaban en Buenos Aires, estaban en una actividad en California. Entonces, por lo tanto, me parece que lo que van a retomar los bloques esta semana es tener también una reunión, puertas cerradas, puertas hacia adentro de cada uno de los bloques, y discutir las posturas a seguir. Exactamente, porque decimos, viene la definición respecto al veto presidencial por el aumento a jubilados, viene la visita del jefe de gabinete, que va a ser un momento político importante, porque también se va a dar una relación entre las distintas expresiones de la oposición y el oficialismo. Inmediatamente después, 10 días después de la visita del jefe de gabinete, entra el presupuesto por esta Cámara. Mientras tanto, en el Senado siguen discutiendo con la audiencia pública por los candidatos a la Corte Suprema cuáles posiciones van a tomar, porque ahí se necesitan mayorías especiales en Senado
y hay que ver cómo se articulan ambas cámaras. Sí, y esta semana puede haber dictamen de la Comisión de Acuerdos respecto al tema de los dos candidatos. La semana pasada, cuando se habló si se iba a firmar dictamen por lijo, los senadores dijeron vamos a esperar la segunda audiencia y después firmamos un dictamen, cada uno con su dictamen, pero en conjunto. Exactamente. Y veremos a ver qué es lo que pasa. Bueno, todo eso vamos a estar cubriéndolo aquí en Diputados TV desde muy temprano mañana, comisiones, y entre comisión y comisión nos van a ver aquí a todos los integrantes de este canal tratando de acercarles la información precisa de lo que sucede puertas adentro del Congreso. Nos vemos, Fer, hasta mañana. Hasta mañana, a usted también. Gracias por estar ahí. Nos reencontramos. Esto es Pasos Perdidos por aquí, por Diputados Televisión. Gracias y hasta cualquier momento.